Claudio Sebastián Soto y esto es el canal Juicio Analítico CSS. Bueno, vamos a arrancar con un video sobre la crisis de transición de Venezuela de una democracia limitada a una democracia plena, teóricamente, y la entrega de Maduro por facciones chavistas. O sea, vamos al resumen breve de la cuestión. La salida de Maduro ha abierto un vacío de poder y una transición incierta. Facciones chavistas compiten entre una asociación constitucional limitada y acuerdos con actores externos, mientras Estados Unidos y actores regionales juegan un papel decisivo en el corto plazo. O sea, para tener una guía rápida de consideraciones y decisiones clave sobre la cuestión, quién controla las Fuerzas Armadas determina si la transición será constitucional o forzada. Hay negociación interna entre facciones chavistas que evalúan la salida sea pactada, en cuyo caso la presidenta encargada es Delcy Rodríguez u otros, o impuesta por grupos militares o externos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que va a haber una serie de riesgos externos. Puede haber una intervención extranjera y sanciones que condicionan la legitimidad y la reconstrucción de las instituciones democráticas venezolanas. O sea, hice una tabla comparativa de la cuestión con criterios clave para tener en cuenta. O sea, hay una serie de 4 escenarios que rondan sobre la cuestión de la asociación constitucional interna, la negociación entre facciones chavistas, la intervención externa administrativa y extranjera, o el colapso y vacío prolongado. Sobre la cuestión de estos escenarios hablamos de la legitimidad política, el control militar, el riesgo social y la velocidad de la transición. Arrancando sobre la cuestión de la asociación constitucional, podemos hablar que en legitimidad política puede haber una cuestión moderada y de continuidad institucional. Si vamos a la cuestión de negociación entre facciones chavistas, puede ser muy variable eso. Se puede ganar aceptación o no. Después, sobre materia de intervención externa y administración extranjera, puede ser baja local o alta internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta intervención o puede ser guiada de forma internacional o puede ser manejada desde lo local, pero de una forma muy minúscula. O sea, sobre colapso y vacío prolongado, o sea, es muy baja, pero puede haber un caos institucional. Vamos a la cuestión del control militar. O sea, en materia de sucesión constitucional depende de lealtades y puede fracturarse. O sea, en materia de negociación puede ser alta si incluye mandos militares. En materia de intervención externa y administración extranjera puede ser alta si es apoyada por fuerzas externas. En materia de colapso y vacío prolongado puede haber una fragmentación y riesgos de violencia. En materia de riesgo social, en materia de sucesión constitucional, puede haber protestas focalizadas, puede haber una cuestión de negociación entre facciones chavistas, que claramente puede ser bajo medio, o sea, si hay acuerdos o si esos acuerdos omiten algo. Después, sobre materia de intervención externa y administración extranjera, puede ser muy alto ese escenario en materia de polarización y resistencia. Así que, y el colapso / vacío prolongado, muy alto y puede cruzar lo que sea una crisis humanitaria. En materia de velocidad de transición, en la cuestión constitucional puede ser moderada. Si hay negociaciones entre facciones chavistas, puede ser rápida hacia el pacto. En materia de intervención externa y administración extranjera, puede ser rápida pero conflictiva. En materia de colapso y vacío prolongado, puede ser lenta y desordenada. Análisis detallado, contexto inmediato. Tras la captura y salida de Maduro se produjo un vacío de mando que dejó al chavismo en una situación de un limbo institucional. O sea, con la cúpula política y militar reconfigurándose rápidamente. Aparece la figura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y como figura constitucional en la línea de sucesión, pero el poder real depende de los líderes militares y de figuras como Delgado Cabello y Padrino López. Actores externos y su influencia. Informes señalan que Estados Unidos asumió un rol central en la gestión de la transición y en decisiones de seguridad e infraestructura, lo que complica la percepción de la soberanía y la legitimidad interna. Esto aumenta la tensión entre quienes prefieren una salida negociada y quienes rechazan por considerarla la injerencia extranjera. Sobre la cuestión, las facciones chavistas tienen opciones y motivaciones. ¿A qué me refiero de esto? Las facciones pueden optar A, por pactar una transición limitada que preserve los privilegios y evite purgas. B, como pasó, entregar a Maduro como moneda de negociación para obtener garantías. C, resistir y fragmentar el poder, lo que llevaría a un escenario de conflicto prolongado. O sea, todo esto la elección dependerá de incentivos ofrecidos de amnistías, cargos, control económico y político y del cálculo de supervivencia política de los mismos actores. Sobre la cuestión,
O sea, riesgos que pueden haber y pasos recomendados. El riesgo es la fractura militar, la represión selectiva, la crisis humanitaria y la legitimación internacional si la transición se percibe como espuria o impuesta. La recomendación en materia de prácticas, promover la observación internacional, garantías de seguridad de actores políticos, cronograma claro de elecciones y medidas económicas para evitar la emergencia y el colapso social. La conclusión que puedo dejar a raíz de todo esto es la transición venezolana es altamente contingente si las facciones chavistas logran un pacto con garantías. La salida puede ser relativamente ordenada. Si prevalece la fragmentación o la intervención externa sin consensos, el país podrá enfrentar una transición larga, prolongada y peligrosa. Bueno, vamos a lo puntual, y esto en materia de análisis internacional. Una vez casi solucionada la cuestión de Ucrania, Trump toma las riendas en Latinoamérica con esta intervención contra la soberanía de Venezuela, o quizás corriendo del lado del derecho internacional, haciéndola de facto y no in jure, pero lo puntual del caso es que hay unos síntomas del diagnóstico que me quedan muy puntuales, patentes del hecho en cuestión cuando lo capturan a Maduro. No funcionan los radares, el ataque no fue repelido por el escudo S-300 que tiene Venezuela, y seguramente todo esto deriva en una cuestión como organismos como el CODEI, que pueden estar infectados por la corrupción y seguramente por la falta de materiales, mantenimiento, la falta de dinero para poder sostener esos escudos misilísticos, radares y todo lo demás, y aparte la complicidad de ciertos radaristas que seguramente apagan y prenden los radares para que los vuelos del narcotráfico salgan de ahí de Venezuela. Y lo que se le imputa a Maduro claramente es el hecho de conspirar contra Estados Unidos, el hecho de ser líder de 3 cárteles, o sea, el cártel del agua, el cártel de los soles y otros cárteles más, que seguramente están aliados, incluido de apoyar a la FARC, de vender armamento, de proveerles armamento, de sostenerlo seguramente con combustible y con otros tipos de insumos para mantener las operaciones en cuestión. Y toda esta cuestión de esa alianza entre Petro y la creación de esta zona franca, hicieron entre Petro y ¿cómo se llama? Y Maduro, fue lo que trajo la gota que culminó toda esta cuestión y que demostró que entre ellos había una sociedad claramente lícita, comillas, porque es una sociedad ilícita, el hecho de vender, ¿cómo se llama? De comercializar cocaína. Y esto es más que claro, o sea, vamos a lo concreto, la legislación estadounidense se impone en estas cosas y obviamente cuando lo capturan y lo pasan directamente a una embarcación estadounidense o lo llevan en un avión estadounidense, ya pasó a estar a manos de la legislación de ellos. Les guste o a quien no le guste y le guste a quien quiera. A razón de efectos prácticos, el derecho internacional es para que lo cumplan los países subordinados. Y los países, como las grandes potencias, toman decisiones soberanas, incluso por encima de los derechos internacionales de otros países. O sea, a grandes rasgos, y si lo queremos dar desde un punto de vista muy claro, no sería extraño creer, o no sería raro pensar que las nuevas facciones chavistas lo terminaron entregando a Maduro. ¿Bien? Porque vamos a decir algo claro, el escenario penoso de Maduro diciendo please no war, y bailando música electrónica, y bueno, y a modo de meme seguramente se habrá activado la gente M, ya sabemos de quién hablamos, así que y habrá hecho una gran labor, seguramente proveyendo inteligencia y demás. Pero bueno, no quiero andar más sobre la cuestión, este es como un dato anecdótico, este es el canal Juicio Analítico, si te gustó este video, compartilo, divulgalo, hablemos bien claro sobre este tema y comentá en la caja de comentarios, mandame un mensaje, nos estamos viendo, hasta la próxima. No one hears a word they say. Has the memory gone? Are you feeling?